La agricultura regenerativa es una rama contemporánea de la agroecología que pone especial énfasis a la microbiología del suelo y a la vida del suelo, es decir, a contemplar el suelo no como un sostén de las plantas del que se pueden extraer recursos y al que por lo tanto hay que devolverle constantemente recursos en forma de fertilizantes, etcétera, sino como un organismo vivo, que es lo que es el suelo en condiciones naturales. Eso en primer lugar, y por otra parte, a ver el suelo como un potencial sumidero de carbono con todos los beneficios que ello tiene para la fertilidad de las plantas. La agricultura regenerativa está siendo cada vez más fuerte en el mundo porque digamos que aborda varias de las crisis contemporáneas que tenemos por delante. Aborda la seguridad alimentaria porque con técnicas de agricultura regenerativa se puede recuperar la fertilidad de suelos áridos, suelos maltratados con herbicidas, con fungicidas, con cualquier tipo de biocida, pero también aborda la crisis climática porque digamos que la agricultura pasa de ser uno de los principales actores del calentamiento global, del colapso de la biosfera, que es realmente como se debería llamar, porque son muchos puntos los que se están tocando, no solo la temperatura, y la agricultura pasa a ser una solución. Donde tenemos un gran problema pasamos a tener una gran solución. Digamos que es llevar a la práctica lo que la ciencia ha destacado del funcionamiento de las plantas y de la vida del suelo, y lo que se ha descubierto es que literalmente las plantas no salen del suelo, sino que es exactamente al revés, es el suelo el que sale de las plantas. Entonces lo que hacen las plantas es empezar el ciclo de la vida, transformar lo que de otro modo sería puro calor, que es la energía del sol cuando tocan un cuerpo inerte, la transforman en materia orgánica, en carbono, en energía, en baterías de energía solar que luego van a poder estar a disposición de toda la vida, de toda la red trófica del suelo y a partir de entonces el resto de la vida. Simplemente es empezar a trabajar como trabaja la naturaleza, creando suelo en vez de quitando suelo. No estamos utilizando los nutrientes del suelo, sino que estamos metiendo energía y vida y nutrición en el suelo. De tal modo que las plantas inyectan carbono, con esa moneda, que es la moneda de carbono, pagan a las bacterias y a los hongos, y las bacterias y los hongos con sus enzimas descomponen los minerales que la planta necesita, los macronutrientes y los micronutrientes, el calcio, el fósforo, el hierro, el zinc, el molibdeno. Entonces hay una especie de mercado en la rizosfera por el cual cuantas más plantas tienes, más fertilidad tienes, no menos fertilidad. Bueno, pues esto es compost. Es un compost primero termal y después es vermicompost, es decir, es un tipo de compostaje que ha pasado por dos tipos de procesos biológicos diferentes. Pero básicamente con esto lo que hacemos es multiplicar la biología funcional que permite a las plantas en el suelo capturar los nutrientes que necesitan, tener un suelo estructurado donde hay oxígeno, donde hay retención de agua, donde hay infiltración de agua, etc. Es decir, todos esos trabajadores microscópicos, todos esos microbios, bacterias, hongos, protozoos, nemátodos, que son los arquitectos de los suelos y los que van esculpiendo el suelo y haciéndolo funcional para las plantas, los reproducimos aquí, los sacamos en extractos líquidos para poderlos aplicar a gran escala y los aplicamos en el suelo. Es como si fuera una máquina del tiempo que te permite ahorrarte muchos años en el crear unas condiciones fértiles y en crear vida en el suelo. Es un compost muy fúngico, es decir, muy alto en hongos, tiene que tener más hongos que bacterias y tiene que tener protozoos, tiene que tener predadores de bacterias y organismos de la red trófica que vayan consumiendo a organismos del escalón inferior en la red trófica y ciclando todos esos nutrientes. Lo que haces es recuperar toda esa funcionalidad ecológica que esté en todos los espacios del ecosistema del suelo ocupados y por lo tanto que todos los trabajos que tienen que ser hechos para que un suelo sea funcional se estén haciendo. Lo primero y fundamental que tiene que tener un suelo funcional es nada, es aire. Pensemos en la diferencia entre un montón de folios de papel o un cartón. ¿Cuál absorbe más agua? El cartón, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene vacío, porque tiene aire, porque tiene espacios dentro. ¿Cómo se llena de aire? Pues se llena de aire porque las bacterias y los hongos van formando primero microagregados, las bacterias, y después macroagregados, los hongos.
Y básicamente esto es que con sus pegamentos van juntando las partículas de arcilla, de limo y de arena, van haciendo agregaciones y en esas agregaciones van dejando espacio para que haya vacío. Eso permite que en el suelo haya agua cuando tenga que haberla y permite que haya oxígeno. Y cuando tenemos todo esto, entonces lo que tenemos es vida en el suelo, la posibilidad de empezar a tener la red trófica del suelo, bacterias y hongos, que son los descomponedores, el siguiente nivel trófico, que son los depredadores de las bacterias y los hongos, que son los protozoos, los nemátodos, y luego ya niveles tróficos superiores, microartrópodos, lombrices, etc. Y cuando tenemos esta red trófica del suelo funcional, ahora lo que pasamos a tener es ciclo de nutrientes. Todos los nutrientes pasan a ser herramientas de la biología y por lo tanto pasan a moverse en función de cómo la biología lo determina y de cómo la biología lo demanda. Es decir, un tomate, un árbol, necesitan fósforo porque necesitan desarrollar las raíces o necesitan potasio porque están llenando de lípidos una nuez y entonces en ese momento demandan potasio, no cuando nosotros decidimos que necesitan potasio y se lo embutimos en forma de una sal química que desestructura el suelo, que lo compacta, que lo colapsa, que mata la vida del suelo, sino cuando la planta lo necesita. Entonces, en ese momento, aunque el potasio no esté disponible y no nos aparezca en un análisis químico de suelo, la biología del suelo va a desbloquear ese potasio en la medida en la que la planta lo demanda, en la cantidad en la que la planta lo demanda y en el momento en el que la planta lo demanda. La película que separa a la parte aérea de las plantas, que es nada más, entre comillas, que el panel solar, y que va ganándole terreno a la roca madre y a la parte puramente mineral de la Tierra. Esa piel que puede ser de unos centímetros, que puede ser de unos metros, pues resulta que es el lugar del mundo con mayor biodiversidad, donde se concentran la mayor cantidad de especies de seres vivos del planeta y es la responsable de los ciclos de la biosfera. Se calcula que en un metro cúbico de suelo vivo normal, estándar, hay tantas hifas de hongos como para dar 2 veces la vuelta a la Tierra, ¿no? Y todo esto es lo que no vemos. Entonces la cuestión es cómo reproducimos esos organismos microscópicos sin verlos, sabiendo cómo hacemos ese compost, cómo jugamos con las temperaturas, cómo jugamos con la relación entre carbono y nitrógeno de los ingredientes que ponemos, tipo de material fresco, material leñoso que ponemos. A los hongos les gusta mucho la madera, les gusta mucho la hojarasca. Siempre para producir el mejor inóculo de microbiología es fundamental trabajar con ingredientes, es decir, con madera, hojarasca, adventicias, con materia local, porque solo así vamos a estar incorporando microorganismos locales y información de crecimiento, es decir, las adaptaciones y las expresiones epigenéticas que esos microorganismos tienen para ser eficientes descomponiendo el tipo de lignina que hay en este suelo, el tipo de celulosa que hay en este suelo, con el tipo de acidez que hay en este suelo, con el tipo de arcillas y arenas y limos que hay en este suelo. Entonces es mucha la diferencia que vemos cuando estamos aplicando microbiología local a cuando estamos aplicando preparados comprados en un sobre, inertes, de otro ecosistema. O sea, eso sí que es verdad que hay una diferencia muy grande en los resultados. Un elemento muy activo en la crisis climática en la que estamos es precisamente que hemos arrancado esta piel viva de la tierra, literalmente la hemos ido arrancando a tiras, hemos deforestado, hemos hecho incendios para poder pastorear, para poder cultivar plantas que luego damos de comer a animales en macrogranjas, para poder urbanizar, para poder hacer las cosas que nosotros humanos hacemos, haciendo como que vivimos en un planeta infinito, y resulta que el suelo, esta piel finita, que es realmente ridícula en términos de volumen, si lo pensamos en términos de tamaño, es la responsable del balance de oxígeno y de carbono por debajo de la troposfera, es la responsable de que podamos respirar, es la responsable de que llueva, es la responsable de que el vapor de agua del océano entre en la Tierra, es lo que se llama la bomba biótica. Somos conscientes de que la agricultura, lo que llamamos la agricultura convencional, la agricultura industrial, la agricultura química, que básicamente es una agricultura basada en maquinaria pesada, insumos químicos de síntesis, en fertilizantes de síntesis y en biocidas. Es decir, es una agricultura basada en aniquilar todos los procesos biológicos del suelo para controlar nosotros la producción.
hasta que digamos que llega a unos límites donde ya ha extraído de más, y entonces hay un colapso social y hasta que luego resurge otra vez. En concreto, la tecnología que permitió a los romanos crecer durante un tiempo y luego caer fue la esclavitud. De repente, con la esclavitud tenías una capacidad de laboreo masiva que no tenías antes, y por lo tanto una capacidad de destruir la fertilidad del suelo masiva. Lo que hagamos ahora, los próximos 5 años, con los suelos de España, por ejemplo, va a tener un impacto para prácticamente todo durante nuestra propia vida, no para nuestros nietos, sino para nosotros mismos. Sí que tenemos, por suerte, ejemplos de otro tipo de agricultura que sí que iba a favor de los ciclos biológicos y no a la contra de los ciclos biológicos. Y es, por ejemplo, la agricultura de lo que hoy se llama los pueblos originarios de América. Esa agricultura, hoy sabemos que era una agricultura que, en vez de desertificar para poder generar recursos y alimento para las personas y madera, etcétera, era una agricultura que multiplicaba la biomasa y que multiplicaba la biodiversidad. Lo que hacían era multiplicar los recursos. Alimentaban a las algas en las desembocaduras de los ríos del mar, en lo que hoy es Canadá, para así aumentar la fotosíntesis, aumentar la base de la pirámide trófica, y entonces eso hacía que hubiera más peces, eso hacía que hubiera más pájaros, eso hacía que hubiera más caza, eso hacía que hubiera más fertilidad, río arriba, tierra adentro. Grandes partes del Amazonas, hay un montón de papers al respecto, no son selva virgen, son un bosque comestible, son un huerto manufacturado por el ser humano. Clareaban y plantaban frutales, jugaban con los estratos, diseñaban un espacio abundante donde la naturaleza llegase a su momento clímax, que es lo que es un bosque, pero un bosque clímax comestible, un bosque que pudiera alimentarnos, que pudiera darnos madera, que pudiera darnos refugio, que pudiera darnos agua limpia, que pudiera darnos todas las cosas que necesita una civilización para ser próspera. Hacían agricultura regenerativa en su mayor expresión, porque lo que cultivaban por encima de todo era suelo, que yo creo que es un poco el corazón de la agricultura regenerativa. Es decir, con la agricultura convencional queremos trigo, queremos soja, queremos brócoli, y el efecto secundario es que destruimos la fertilidad y las condiciones de posibilidad de seguir teniendo brócoli, soja, trigo, etc. Con la agricultura regenerativa, en lo que ponemos toda la energía, todo el diseño y todos los insumos que haya que poner, que son biológicos y no químicos, etc., lo que cultivamos es suelo. Y luego el efecto secundario es más alimentos, más nutritivos, más sanos. Si por agricultura entendemos labrar el suelo, echar biocidas y echar fertilizantes de síntesis, entonces la agricultura necesariamente es un suicidio, porque tarde o temprano se acaba la materia orgánica del suelo, el carbono acaba todo en la atmósfera, no queda fertilidad en el suelo, y entonces ya básicamente hay que acabar cultivando como cultivaríamos en Marte o como cultivamos en una estación espacial, con hidroponía, con la planta en la UCI y alimentándola nosotros, invirtiendo una cantidad absurda de recursos en poder hacer una cosa que la naturaleza hace todo el tiempo sin que nosotros tengamos que intervenir, y lo hace encima mucho mejor que nosotros. Deberíamos considerarnos como una especie clave, como una especie cuya manera de interaccionar con el ambiente, cuya manera de obtener los recursos que necesita fuese simbiótica con el entorno y no parasitaria. Cuando yo hace años empecé a interesarme por la agricultura ecológica, algún amigo me decía, ya, pero es que con la agricultura ecológica no se puede alimentar a toda la población mundial. Es muy bonito, pero no es práctico, porque la agricultura ecológica es muy cara, es muy ineficiente, se cultiva menos cantidad, entonces es prohibitiva. Y es verdad que esto coincide un poco con la experiencia que uno puede tener como consumidor, porque en los últimos años la agricultura ecológica pues muchas veces es una cosa que solo un determinado grupo de personas se puede permitir, porque son productos más caros y que en términos de hectárea produce menos, con lo cual si tú escalas eso a la población mundial actual y a la que va a haber en unos años, es cierto. Es decir, no podemos hacer una propuesta muy buena para nuestro entorno, pero que implique directamente no poder alimentar a una fracción enorme de la población. Pero es que resulta que es un mito. Esto es una cosa que yo he creído durante mucho tiempo, porque nos lo han metido en la cabeza, que solo la agricultura industrial, convencional, química, podía alimentar al mundo, y que cualquier otra práctica agrícola era ineficiente, cara, prohibitiva, imposible de hacer a gran escala, etcétera. Y eso es un mito. De hecho, como no se puede alimentar a toda la población mundial, es con la agricultura convencional. Lo estamos viendo, es nuestro día a día. No es posible. Cuando decimos que no es sostenible, no decimos que sea
mala moralmente o que nos parezca fea o sucia no, es que no se sostiene, es que no aguanta. Desde que mi generación empezó a pisar el mundo, hemos acabado con 1/3 de la fertilidad de los suelos cultivados. Es decir, en una generación o 2 generaciones más no queda ya suelo fértil. Esto no se trata de llegar y decir que los agricultores están haciendo mal su trabajo y que no saben de agricultura. Todo lo contrario, son los que más saben de agricultura y los que más cerca están de este tipo de problemas, los que más cerca ven el problema de la compactación del suelo, los que más conscientes son de la pérdida de nutrientes del suelo, los que más miedo tienen a que sus hijos no puedan heredar un terreno fértil y productivo, o los que más están viendo que si están aplicando un producto que para aplicarlo tienen que protegerse ellos mismos, ¿cómo luego eso se lo van a dar de comer a alguien, ¿no? Es decir, los agricultores están en la primera línea de batalla, en la primera línea de frente de todo esto, y creo que es muy importante hablar desde la empatía y no desde es que la ciencia dice que esto va al revés y que se está haciendo todo mal. Creo que es muy importante empatizar con las dificultades, con los dolores, con las contradicciones, con los problemas, con las aspiraciones de la gente que se dedica a la agricultura y al sector primario, porque son los protagonistas del cambio y están siendo los protagonistas del cambio, y esto es una experiencia que por fortuna tenemos cotidianamente, y en lo que hay que poner el acento es en que la alternativa no solo es sostenible y más sana y tal, sino que es capaz de regenerar la fertilidad perdida de los suelos, capaz de alimentar a toda la población mundial y de hacerlo con alimentos mucho más nutritivos y más sanos y con menos venenos directamente, porque el glifosato es un veneno y nos lo estamos comiendo, los herbicidas, los insecticidas son un veneno y nos los estamos comiendo. O sea, no solo es sostenible, sino que es inevitable.